Dios les bendiga. Bien, estamos ya para transmitir. Estamos entrando unos minutitos antes para dar chance a que todo el que quiera entrar, pues que lo haga y que pueda aprovechar desde el principio. Estamos aquí, un servidor, el pastor Segundo Abreu, y el hermano Christopher Cristo Sedano, que nos asiste y a quien le agradecemos mucho su mano amiga, su ayuda para hacer mejor este programa. Hoy estamos en la parte de Apocalipsis capítulo 1, que habla acerca del testimonio. ¿Cómo que dice el versículo 2? Capítulo 1, versículo 2. La palabra de Dios se va a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bien, entonces él habla de tres cosas aquí. La primera, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. De modo que hay tres elementos en el versículo 2 del libro de Apocalipsis. Vamos a tratarlo tan ampliamente como nos sea posible, porque no queremos dejar lagunas. Entonces vamos a dejar, de los 30 minutos que vamos a ocupar, vamos a dejar 10 para las preguntas que puedan surgir, porque así cubrimos las posibilidades de lagunas. Las inquietudes de ustedes son importantes con relación al tema, pero hemos dado permiso para que también puedan hacer preguntas de cualquier parte de Apocalipsis. La contestaremos brevemente, con la promesa de que cuando lleguemos a ese punto, entonces la vamos a tratar en toda su amplitud. Muy bien, vamos a comenzar hablando de la primera parte, la palabra de Dios, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Pero tenemos que tomar en cuenta que el apóstol está hablando de lo que él está haciendo con el libro de Apocalipsis. O sea, en el libro de Apocalipsis, él ha dado testimonio de la palabra de Dios. Claro que el apóstol, toda su vida, desde que conoció al Señor Jesucristo, él ha dado testimonio de la palabra de Dios. Y lógicamente, dice el apóstol Pablo que el que quiera vivir piamente hallará persecución. O sea que cuando uno trata de predicar la palabra en toda su extensión, cuando uno trata de predicar la palabra como es, vamos a decir, va a encontrar tropiezo, va a encontrar personas que sencillamente no van a compartir con usted, incluso les van a decir que usted es un falso. Yo mismo he sido tildado de falso profeta muchas veces. Mi barba incluso me ganó en algunos lugares. Cuando vieron un pastor con barba, ahora no tanto, pero unos años atrás, un pastor con barba, eso era un sacrilegio, una blasfemia. Ahora aparece gente que rechaza a un pastor con barba, pero ya no tanto. Entonces el apóstol encontró mucho tropiezo por andar predicando la palabra, no solo él, sino todos los apóstoles. Incluso el apóstol Pablo fue apedreado hasta dejarlo por muerto, fue encarcelado en la cárcel de más adentro y metido los pies en cepo. Yo creo que ustedes saben lo que es un cepo, ¿verdad? Un cepo son tablas que se le hace medio círculo a cada una, para que el pie o la mano queden cogidos, usted no pueda, hacía la función de lo que es las esposas
de los policías hoy. Eso era el cepo. Pero el cepo tenía la agravante de que al ser un palo tan grande no te podías mover. Entonces los apóstoles hallaron persecución y hasta la muerte. Lo último que encontraron los apóstoles fue la muerte por causa de la palabra de Dios. Ahora, tenemos la creencia de que el apóstol Juan no. El apóstol Juan dio testimonio de la palabra de Dios, pero no fue muerto por la palabra de Dios. Se cree que él murió de anciano, posiblemente en la ciudad de Éfeso. Murió el apóstol Juan. Los padres dan testimonio de que iba mucha gente a visitarlo a Éfeso, ya siendo él muy anciano. Llegaría el momento en que él no podía viajar debido a su avanzada edad. Pues entonces los líderes de las diferentes iglesias venían a Éfeso a compartir con el apóstol y a escucharlo hablar. Incluso hasta llegué a leer, sin que esto lo haya podido confirmar, que el apóstol era llevado de su casa a la reunión de la iglesia, porque en ese tiempo no existían locales, templos como usamos hoy, sino que en una casa alguien prestaba su casa para dar los cultos, y el apóstol era trasladado en una carroza. Quizás nos imaginamos carroza como algo muy lujoso, una carreta tal vez. El apóstol era transportado como anciano al fin que era, que ya le quedaba poco de vida. Era trasladado a la iglesia y lo sentaban en un lugar estratégico para que él le hablara a la congregación. Y el tema más usado por el apóstol, su tema preferido, era el amor de Dios. De hecho, cuando leemos la carta del apóstol Juan, vemos que habla mucho del amor, de cómo nosotros podemos demostrar que somos cristianos si brindamos constantemente el amor. Tenemos que abundar en el amor a todos los que nos rodean. No en la palabra, sino en los hechos además. En las palabras y en los hechos debemos demostrar el amor. Ahora, cuando hablamos de la palabra de Dios, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que Dios dijo. Si Dios habla fuera de lo que la Biblia dice, si a mí Dios me habla y yo no tengo ninguna duda de que Él me habló, eso vale tanto como lo que dice la Biblia. Ahora, ¿por qué los demás no pueden darle el mismo valor a lo que yo diga que Dios me dijo, como lo que dice la Biblia? Bueno, porque yo pudiera estar equivocado. Quizá yo estoy esquizofrénico. A los esquizofrénicos ellos oyen voces. Pudieran confundir esa voz con la voz de Dios. Entonces estaríamos sencillamente oyendo a una persona con problemas mentales que nos dicen que Dios le dijo. Y hay mucha gente hoy que dice, Dios me dijo. A mí realmente no me siento bien cuando yo oigo personas diciendo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Me da la impresión como que Dios le habla más a ellos que al vecino. El vecino habla menos, le habla menos a ellos. Dios le habla más. Eso es un problema, ¿saben? Tenemos que ver, porque el asunto de decir Dios me dijo sin Dios haberte dicho nada, eso es un pecado muy serio. En Ezequiel 13 dice la palabra, ¿verdad? Vamos a leer un poco a Ezequiel 13. A ver qué nos dice de las personas que hablan de que Dios le dijo. Comienza a leer el verso primero. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oigan palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu, y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron sus profetas, oh Israel. No han subido a las brechas, ni han edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme a la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió.
Exactamente. Entonces, de eso abundamos hoy. Llegué a ver gente que profetizaron que ahora para octubre y septiembre y octubre venía una cosa terrible. Iba a haber una escasez de alimentos, mira que no se iba a encontrar comida en ninguna parte. Llegaron a decir, y yo los veía y los oía, y me daba la sensación de que era una falsa profecía. Vino septiembre, vino octubre, se fue septiembre y se fue octubre y no apareció aquella hambruna que estaban anunciando. Y hay gente como que le agrada darle mala noticia a la gente para después entonces quedar mal. Hay un caso de un pastor, lamento decir pastor, porque él anunció que iba a desaparecer el COVID en unos meses atrás. Ya esos meses que él dijo que iba a desaparecer el COVID, que los aeropuertos iban a ser abiertos, que todo iba a volver a la normalidad. El COVID iba a desaparecer y resulta que pasaron los meses que él dijo y no sucedió lo que él dijo. Pues no lo he vuelto a ver más. Entonces, el que también los apóstoles, los falsos apóstoles que están por ahí, anunciaron que un ciclón iba a entrar a Miami, mejor dicho al revés, que no iba a entrar a Miami el ciclón, y el ciclón entró y acabó. Entonces, son muchas las falsas profecías. Esa no es palabra de Dios, porque el Señor dice, sin yo haber dicho nada. Están diciendo que yo dije sin yo haber dicho nada. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando decimos Dios me dijo. Y a mí me gusta decir Dios me dijo cuando se ve lo que el Señor me dijo. Yo puedo compartir con algunas personas mi experiencia. Tal vez, no sé, no recuerdo haber dicho nunca Dios me dijo, que luego no se viera lo que el Señor me dijo. Y yo he tenido, y no quiero, yo siempre he dicho que la jactancia no puede ser parte del carácter cristiano. Cuando digo esto no lo digo por jactancia, pero mi propia familia sabe que yo he dicho en algunas ocasiones, Dios me dijo, y se ha visto lo que hemos dicho. O sea que mi familia puede dar testimonio de eso, de que hemos hablado. En una ocasión, voy a citar este caso, íbamos para la iglesia, mi mamá iba conmigo, y estábamos frente al hospital de Los Minas, y allí oí la voz del Señor, que me dijo, devuélvete a casa de fulana, no voy a decir el nombre porque no estoy autorizado. Devuélvete a casa de fulana porque ella está orando para que yo te mande. Y yo le dije, mamá, sigan para la iglesia porque el Señor me habló y me dijo que fuera a casa de fulana. Y yo me devolví, le toqué la puerta a la hermana y cuando ella salió yo le dije, ¿qué le pasa, hermana fulana? Que el Señor me dijo que viniera donde usted porque usted estaba orando para que Él me mandara a donde usted. Y ella comenzó a llorar y decía, ay Dios, es verdad que tú le hablas, hermano segundo. Porque ella lo que le decía al Señor, Señor, si es verdad que tú le hablas al hermano segundo, dile que venga, que yo estoy desesperada, necesito que alguien me ayude a orar. Entonces ahí tenemos una muestra, esa persona en su momento podría dar testimonio de eso. Mi mamá, que andaba conmigo, también puede dar testimonio de eso. Pero tenemos otras experiencias que podríamos contar, pero no lo vamos a hacer porque no es para esto que estamos aquí en estas noches, estamos para hablar de Apocalipsis. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es todo lo que Dios dice. Solo que lo que ya está escrito en la palabra, eso hay que darle prioridad por encima de cualquier cosa. Todo lo que diga el hombre, llámese como se llame,
pues pueden llamarse grandes apóstoles, pueden llamarse grandes profetas, que de por sí, con toda humildad lo digo, no creo mucho en esa gente. Hemos visto demasiadas profecías sin cumplirse y esto lo que trae es vergüenza a la iglesia. Esta gente que anda profetizando. Entonces, la palabra verdadera de Dios, que aún no está en la Biblia, pero si viene de Dios, es palabra de Dios y tiene el mismo valor que lo que está en la Biblia. Solo que como puede ser que sea falsa, pues nosotros tenemos que darle prioridad a lo que dice la Biblia, que ya está demostrado que es palabra de Dios. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios? Y mira, te voy a decir, hay dos cosas importantes en el universo. Dos cosas que son las más importantes. Me gustaría que usted pensara, a ver, si usted puede dar en el clavo. ¿Cuáles son esas dos cosas más importantes en el universo? Dios, lo primero es Dios. Dios es lo más importante, lógicamente. ¿Verdad? Yo creo que ahí no hay ninguna duda. Nadie va a poner eso en duda. Dios es lo más importante. Y después de Dios, ¿qué es lo más importante? Su palabra. ¿Por qué su palabra es lo más importante después de Dios? Bueno, porque es su palabra. No es la palabra de fulano, ni de sutanejo, ni de perenceo, ni de mengano. Es la palabra de Dios. Y es tan importante que el Señor Jesucristo dice algo en Mateo capítulo 24, verso 35. Vamos a ver. 24:35. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán. El Señor nos está diciendo ahí, posiblemente pasarán. Porque hay gente que dice que el cielo no va y la tierra no van a ser destruidos. Pero ahí dice Jesucristo, dice el Señor Jesucristo ahí, que el cielo y la tierra pasarán. Ahora, ¿qué es lo que no va a pasar? Óigame lo importante que es la palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Eso concuerda con lo que dice Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Vamos a ver cómo dice. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se vio para ellos. Entonces, si no existía en ningún lugar, quiere decir que desaparecieron para siempre. Y fíjense que esto está en el capítulo 20, versículo 11, y en el capítulo 21, verso primero, comienza diciendo, ¿cómo? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Exactamente, eso concuerda con todo lo que venimos diciendo, que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Y luego en ese mismo capítulo comienza a describir ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Pero su palabra permanece para siempre. Entonces estamos claros que la palabra de Dios es demasiado importante y que nosotros tenemos que defenderla a capa y espada, a uña y diente, a sangre y fuego. Nosotros tenemos que defender la palabra de Dios sin que fallemos en eso. Que la vida se pierda defendiendo su palabra. Que nos dé Dios valor para hacerlo en el momento que se presente. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces, los grandes hombres de Dios estuvieron dispuestos a dar la vida en defensa de la palabra de Dios. Y ahora el apóstol Juan está diciendo aquí en Apocalipsis capítulo 1, verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. El hecho de escribir el Apocalipsis es un testimonio de la palabra de Dios. El apóstol Juan estaba en la isla de Patmos porque él
había dado testimonio delante de Domiciano y delante de todo el que estuviera allí presente, siempre rodeado de grandes dignatarios del reino, del imperio. Estaban allí presentes cuando él se negó a adorar a Domiciano y dio testimonio de la palabra de Dios y dio testimonio del testimonio de Jesucristo. Porque fíjense que cuando él habla del testimonio de Jesucristo, está hablando de otra cosa. O sea, no, una cosa es dar testimonio de Jesucristo y otra cosa es dar testimonio del testimonio, que es la segunda cosa que el apóstol nos dice allí, que él ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Cuando nosotros leemos el Evangelio de San Juan, cuando leemos los evangelios en sentido general, pero especialmente en el Evangelio de San Juan, vamos a encontrar que Jesucristo decía que Él era el Salvador. Por ejemplo, en el San Juan 3:16, ¿quién está hablando? Es el Señor Jesucristo que está hablando. Esa es la conversación que nuestro Señor Jesucristo tuvo con Nicodemo. Esa es la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. ¿Y qué le dijo él a Nicodemo? En el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Correcto. Ese es el testimonio que Jesucristo estaba dando de sí mismo. Él está diciendo, Dios ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese testimonio, bueno, pues se hace más claro todavía en el versículo 17. ¿Cómo que dice? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, ¿qué implicación tenía el que Jesús diera testimonio de sí mismo? Cuando Él se señalaba a sí mismo, porque lo que Él decía lo decía de sí mismo. Y a Él lo criticaban porque decía, tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero porque tú das testimonio de ti mismo. Jesús decía, aunque mi testimonio es sobre mí mismo, mi testimonio es verdadero. ¿Y qué avalaba el testimonio de Jesús? Si todo el que se acercara a Jesús sinceramente para investigar quién era, pues iba a encontrar prueba de que Él era lo que Él decía. Vamos a ver qué pasó, porque los apóstoles fueron llamados por Jesús para ser testigos del testimonio de Jesús. Y aquí en San Juan 14 nosotros vamos a encontrar que Jesús está dando testimonio de Él mismo. Pero en el versículo 8, Felipe le dice al Señor, después de haber visto los milagros que el Señor hacía, Él le dice que le enseñen al Padre. O sea, el apóstol, bueno, se estaba sirviendo con la cuchara grande, porque él vio que Jesús le daba vista a los ciegos, que Jesús hacía caminar a los paralíticos, que Jesús resucitaba a los muertos. Dice, bueno, pues ya lo que falta es que nos enseñe a Dios. Y él le pide, mira, Señor, pero ya enséñanos a Dios y ya con eso nos vamos a conformar. Óyeme, él se iba a conformar, pero con entonces, él se iba a conformar con lo más grande. ¿Y qué es lo que dice exactamente, textualmente, cómo dice? Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. O sea, hasta ahí ya, no tienes que hacer más nada. No tienes que hacer, enséñanos a Dios. Enséñanos a Dios y ya no tiene que hacer más nada. Nos basta, eso es lo que significa. Y nos basta, ya no hay que hacer más nada. ¿Y qué le contestó Jesús? Bueno, pero ya yo le enseñaba a Dios. Hace tiempo que vengo enseñándole a Dios. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero lógicamente, venga acá, lo vieron caminando sobre las aguas. Lo vieron mandando a callar el viento y al mar. Lo vieron resucitando a los muertos.
Y él le está pidiendo que le enseñe a Dios. Ven acá, hace rato que tú estás viendo a Dios. Cuando multiplicó, ¿cuáles fueron los milagros que hizo Moisés? Moisés abrió el mar rojo para que el pueblo caminara a pie y Jesús caminó sobre el mar. Y entonces, ¿qué más? Le daba maná todos los días a Moisés y Jesús multiplicó los panes y los peces y le dio de comer a más de 15.000 personas. Bueno, nosotros decimos, la Biblia dice 5.000, pero sin contar las mujeres ni los niños. Y usted puede estar seguro que donde hay un hombre hay como 4 mujeres. Y muchachos, un chorro de muchachos. Entonces, lo que hay que pensar es, ¿a cuántas bocas le multiplicó el Señor pan? Y sobraron 12 cestas de pedazos. Y yo digo, recójanlo todo para que no se pierda nada. Entonces el Señor le da de comer a todo el mundo. Los milagros que el Señor hizo fueron extraordinarios. Y el apóstol Juan dice que los milagros que Jesús hizo no se pueden contar. Se escribiría muchos libros con los milagros que el Señor hizo. Y también nosotros escuchamos que Dios mismo dio testimonio de Jesús. Vamos a ver a San Mateo capítulo 3, verso 16 en adelante. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Exactamente. Entonces Dios mismo desde el cielo da testimonio de Jesucristo. Y no una vez, en más de una ocasión lo hizo. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 17. Y vamos a leer algunos versículos de allí del capítulo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí desaparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oigan. Exactamente. Entonces aquí tenemos una segunda ocasión. En Juan aparece otra ocasión en que Dios habla, dando testimonio de su Hijo. Entonces los que se acercaran a Jesús se iban a dar cuenta de que realmente Él era quien decía ser. Y una cantidad de hombres que lo rechazaban estaban conscientes de que Él venía de parte de Dios, aunque no lo confesaran, aunque no lo reconocieran. Vamos a ver lo que nos dice San Juan capítulo 3, comenzando con el primer verso. Y lo vamos a dejar ahí porque ya el tiempo se acabó, para que le demos 10 minutos a los que quieran formular preguntas. Sí. Ok. 8 minutos quedan. ¿Cómo dice? En San Juan 3. 3, comenzando con el primero. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: Está bien, vamos a dejarlo ahí. Oye, ¿cómo que dice Nicodemo a Jesús? Sabemos. Él está hablando de él y su grupo. Él era un principal entre los judíos. Y él vino a Jesús y le dijo: nosotros sabemos. Bueno, a él no dice ahí cuánto eran a lo que él se refería cuando decía sabemos. Pero se ve que él había discutido con gente de su clase y estaban conscientes. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estos milagros, estas señales que tú haces si Dios no está con él. Los milagros de Jesús
Tenemos los milagros de Jesús en el Evangelio de San Mateo. Estamos hablando de un testigo que se llama Mateo, que era uno de los que andaba con Jesús. Tenemos el Evangelio de San Marcos, que entendemos que el Evangelio de San Marcos es el testimonio de Pedro, escrito por Marcos. Entonces tenemos dos hombres aquí. Tenemos el Evangelio de San Juan, del apóstol Juan. Tenemos el Evangelio de Lucas. Lucas, que era médico y que era un asistente del apóstol Pablo. Y tenemos a Juan, cuatro hombres. La ley decía que el testimonio de tres era creíble. El testimonio de tres testigos, de dos o tres testigos, es creíble. O sea, no acepten el testimonio de uno solo. Pero de dos o tres, todavía mejor. Créanlo. Es creíble el testimonio de tres. Pero aquí tenemos cuatro. Ya más allá. Cuatro. Más allá. Y entonces tenemos la carta del apóstol Pablo, que también da testimonio, porque él era enemigo de la iglesia y sin embargo él tuvo un encuentro con el mismo Jesucristo y a partir de ahí entonces se volvió un testigo más. ¿Cuántos habían? Había muchos, y todos los que daban su vida por el testimonio. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 que eran más de 500 los que vieron a Jesús después de resucitó. Más de 500. ¿Y cuántos testigos necesitamos? Vamos a ver las preguntas. No sé si tenemos algunas personas que están que han entrado, para que si quieren formular preguntas, las preguntas de ustedes nos pueden ayudar a cubrir las dudas, las lagunas que puedan quedar, porque hay un dicho popular, no creo que sea dominicano, que dice que 4 ojos ven más que 2, y eso es verdad. Entonces ustedes podrán ver algunas cosas que quizás nosotros no estamos viendo. Necesitamos que ustedes pues nos pregunten sobre este tema o sobre cualquier tema de Apocalipsis. Digo de Apocalipsis porque realmente es lo que estamos hablando. A veces usted pudiera tener dudas sobre otro aspecto bíblico y también podemos ayudar o tratar de ayudar, porque no vamos a decir que nosotros lo sabemos todo, porque ciertamente no lo sabemos todo, pero queremos ayudar. Así que vamos a escuchar o vamos a poner atención a la pregunta, porque no va a ser audible sino escrita la pregunta de ustedes. Todavía no hay nadie. Hasta ahora no hay una No pregunta. tenemos a nadie que nos esté preguntando. Vamos a dar un poquito más entonces en lo que estamos diciendo. Estamos hablando ya del testimonio de Jesucristo. El apóstol Juan dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ya todas las cosas que ha visto lo vamos a dejar para la próxima entrega, o sea, mañana. Pero hoy estamos hablando de lo que es el testimonio de Jesucristo. Y cuando el apóstol Juan dice que ha dado testimonio del testimonio de Jesucristo, se está refiriendo a eso que nosotros estamos hablando, de lo que Jesucristo decía de sí mismo. Hablamos de lo que Jesucristo decía de sí mismo en los evangelios, pero esto que Juan dice es más específicamente dentro del libro de Apocalipsis. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo dentro del libro de Apocalipsis? Vamos a ver lo que nuestro Señor Jesucristo dice en Apocalipsis capítulo 1. Vamos a ver el verso 17. En el verso 17 se da un caso, ¿no? ¿Qué pasa con la descripción que se hace de Jesucristo? Antes de entrar en el versículo 17, vamos a ver la descripción, lo que Juan vio. Es importante la visión. Juan vio a alguien. ¿A quién vio Juan? Vamos a comenzar con el versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros
a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, déjeme decirle algo. Mucha gente que viera esta visión, esta aparición, hubieran salido corriendo. Pero lo que pasa es que a veces el espanto es tan grande que uno no puede salir corriendo. Y a Juan le pasó eso. A Juan lo que le dio fue con caer al suelo como muerto cuando vio esta visión. Vamos a ver, hay un comentario. Su hermana Dorca Abreu le dice: bendiciones. Hermanita, Dios te bendiga mucho. Gracias por entrar. Pues sí, Juan se espantó. El espanto de Juan fue grande. A él no le dio un infarto porque el Señor no lo permitió, pero a Juan le dio una cosa mala. Juan se puso malo y perdió el conocimiento cuando él vio esto. ¿Qué fue lo que vio? Un personaje, dice, como el Hijo del Hombre. O sea, él reconoció que era Jesús el que estaba ahí. Y este personaje tenía el cabello blanco y tenía el rostro como el sol de brillante, y una espada le salía de la boca, y tenía un cinto de oro, y los pies le refulgían como si fuera bronce metido al fuego. Y dice: cuando yo lo vi, caí como muerto, pero él puso su diestra sobre mí y me dijo: no temas, ¿yo soy qué? No temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el primero y el último. ¿Qué significa eso? Yo soy el primero y el último. ¿Qué significa? Significa que Él es Dios. Exactamente. Yo soy el primero y el último significa yo soy Dios. O sea, antes de mí no hay nadie, y después de mí tampoco hay nadie. Yo soy el primero y el último, el equivalente al único. Entonces, ¿qué más dijo Jesús? Que Juan dijo: yo que he dado testimonio del testimonio de Jesucristo. O sea, Jesucristo es que está hablando aquí en Apocalipsis, cuando nosotros hablamos del testimonio de Jesucristo en los evangelios, pero ahora estamos hablando del testimonio de Jesucristo en Apocalipsis. Jesucristo dice que Él es el primero y el último. ¿Qué más dice? Verso 18. Y el que vivo y estuve muerto. En otras palabras, yo morí pero resucité. O sea que tuvo la victoria sobre la muerte. Ahora mismo nosotros tenemos las tumbas de todos los líderes religiosos del mundo. Dicen que Mahoma se fue al cielo, pero de eso no hay prueba. No hay testigos oculares que pudieran decir: fulano estuvo presente y lo vio subir. Confucio está en su tumba. Todos los líderes religiosos están en sus tumbas. Solamente hay una tumba vacía. Amén. Que es la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Él da un testimonio aquí de eso. Él dice: yo estuve muerto y estoy vivo. ¿Y qué más dice? Mas el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este es un texto que nosotros le vamos a dar explicación cuando lleguemos ahí. Porque ahí hay mucho por donde cortar. O sea, en ese texto hay demasiado que decir. Y no queremos abordarlo ahora. Porque corresponde hacerlo cuando lleguemos a ese versículo. Nosotros ahora mismo estamos en el versículo 2 del capítulo 1. Todavía nos faltan cuántos versículos para llegar al 19, al 18, que es donde está esa parte donde dice que tiene las llaves de la muerte y del Hades. El Hades es el infierno.
La llave de la muerte quiere decir que Él es el que da vida y el que da muerte. Que tiene la llave de la muerte quiere decir que si hay que resucitar uno, Él puede resucitarlo. Eso es tener la llave de la muerte. Él es el único que tiene esa llave. Y tiene la llave del infierno también. O sea que Él puede mandar a trancar a alguien en el infierno, como en efecto Él es el que manda para el infierno. Pero Él manda para el infierno no por su gusto. Es bueno aclarar eso. El Señor manda al infierno porque no le queda otro remedio. Porque Él está mandando a sus siervos, desde siempre, sus siervos dispuestos a dar la vida, llevando el mensaje para que la gente venga a Cristo. Y la gente no quiere venir a Cristo. Entonces necesariamente, ¿qué va a pasar? Que la gente escoge el otro camino. Aquí hay un camino que el Señor dice, vengan, venid a mí todos, dice el Señor. Pero nadie quiere venir. Todo el mundo quiere coger el otro camino. El mismo Señor Jesucristo dice que el camino ancho tiene muchísima gente y que el camino estrecho son pocos los que lo encuentran. Entonces, necesariamente tiene que abrir para que la gente vaya al infierno, porque esto es voluntario. El Señor no va a obligar a nadie a venir a Él y no va a obligar a nadie a evitar el infierno. Eso es una decisión personal. Es usted el que decide. Yo creo que ya se nos acabó el tiempo, me parece, ¿verdad? Sí. Ya nos pasamos incluso. Le damos las gracias. ¿Cuántas personas más entraron para mencionarlos? Entró mi hermanita Dorca. Hay una persona, pero cuando a veces no se manifiestan. Sí, después sale. Pero a todos le vamos mañana, vamos a hacer una lista. Yo lo voy a encargar a usted. Le voy a dar a usted ese privilegio de hacerme la lista de todas las personas que tocan el video, que entran al video, que lo ven, que lo oyen, que lo reproducen, a toda esa gente, para mañana viernes, hacer mención de todas esas personas. Yo invité a mucha gente, pero bueno, no sé qué les pasó. Vamos a pensar lo positivo, no pudieron. No vamos a decir que no quisieron, vamos a decir que no pudieron. Pero yo espero que mañana toda esa gente que nosotros invitamos puedan entrar a escuchar estos estudios que estamos dando. Por el momento, muchas gracias y que el Señor les bendiga abundantemente.